Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos con otro resumen semanal después de pegar el faltazo la semana pasada. La verdad que andaba con bastante tos. La verdad que iba a ser básicamente un resumen semanal tosiendo, ¿no? Todavía sigo medio tocado, así que si me ven tosiendo me traje el agua, ¿no? Como para lubricar un poco, pero bueno, si ven que estoy tosiendo les pido disculpas, pero no quería tampoco aplazarlo una semana más, sobre todo porque empezamos a tener movimientos muy interesantes, ¿no? Sobre todo en el Nasdaq, el Standard Poor's también pareciera que está arrancando y bueno, el Dow y el Russell siguen un poquito más pesados, ¿sí? Justo hoy, bueno, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, salió a hablar un poco de bancos regionales y eso le puso un poco de presión al Russell, que venía bastante bien. Sin embargo, también tiene un setup bastante prometedor seguramente para la semana que viene, ¿sí? Eh, Arrancamos con el Standard Poor's, ¿sí? Como es de costumbre. Veníamos trabajando un rango, ¿sí? Nosotros la semana, perdón, cuando el rango se iba desarrollando, ¿no? Mientras más tiempo pasa, más fácil es ir desentrañando los niveles, ¿sí? Habíamos dicho que, ¿no? Cuando había tocado esta zona, ¿sí? Que probablemente sea resistencia, ¿sí? Y que la zona más o menos clave eran los 4115, ¿sí? A medida que fuimos desarrollando el rango, ¿sí? Al final decidió establecerse un poquito más abajo, la zona de 4070, ¿sí? Hicimos una especie de doble piso, en realidad es lo que yo llamo SFP, ¿sí? Fíjense este mínimo, estabilidad hizo nuevo mínimo respecto a este y cerró arriba, ¿sí? Ese es un patrón de reversal generalmente, y le dio, ¿sí? La fuerza como para definir toda esta consolidación que venimos teniendo prácticamente desde el 30 de marzo, ¿sí? Casi perdón, casi 2 meses, un mes y medio. Ayer tuvimos un día muy bueno, hoy fue un día de retroceso y retesteamos una zona bastante clave, ¿sí? Que es esta zona de soporte, comprendida entre la zona de 4190 y 4180, ¿sí? Y entonces, mientras se mantenga arriba de 4180, en base cierre, no creo que volvamos a los mínimos. Si perdemos 4180, sí creo que vamos a volver a 4070, ¿sí? A la zona de mínimos. Y bueno, ahí veremos si lo pierde, probablemente vayamos a los 3800, pero eso todavía no ha pasado, ¿no? Si mantenemos arriba de... Perdón, esto va a sacarlo. Ahí está. Si nos mantenemos arriba de la zona de 4170, ¿sí? Probablemente vayamos a la zona de 4300, ¿sí? Acá en esta zona. Ahí sí creería que probablemente el mercado nos haga algo similar a esto antes de seguir, ¿sí? Así que la verdad que bastante bien el movimiento que venimos teniendo y también el movimiento esperado, porque generalmente, ¿no? Después de una suba bastante vertical, tenemos una consolidación, incluso una corrección, consolidación, corrección. En este caso fue muchísimo más fuerte el mercado, porque fíjense que tuvimos esta fase de consolidación que tuvimos las veces anteriores, pero no tuvimos la corrección, ¿sí? Sino que directamente el mercado consolidó y decidió seguir yendo para arriba, ¿no? Entonces, para resumir el Standard Poor's, mi próximo objetivo 4300, para que se mantenga esta tesis alcista, 4180, 4170 tienen que funcionar como soporte, si no tiene que haber un cierre diario abajo de esta zona, ¿no? El semanal no hay mucho más que decir, también bastante fuerte, en base cierre un nuevo máximo desde de la semana pasada, básicamente, y bueno, nada, bastante bien, ¿sí? Bastante bien, no hay mucho más que decir. En el mensual no vamos a detenernos muchos, pero bueno, se nota mucho la zona de 4300, la importancia que tiene, ¿sí? Después pasamos al Nasdaq, que sigue siendo el caballito de batalla, ¿sí? De los cuatro índices, sigue siendo tecnológica, sigue siendo el sector donde está el outperformance, ¿no? Donde realmente sube más que el resto del mercado. Y bastante bien porque cumplió el objetivo de los 13.700 y cerró arriba, ¿sí? La verdad que muy fuerte. Y creería que probablemente, ¿sí? También mientras pueda mantener la zona de 13.500, 13.600, vamos a tener un recorte, pero apuntaría a la zona de 15.200 puntos.
¿sí? La verdad que está muy fuerte. Lo mismo una consolidación. No dejó SFP, sino que tuvo una ruptura, ¿sí? Pero terminó siendo un desvío. ¿Sí? Desvío es cuando nosotros tenemos un soporte. ¿Sí? Y esto también es un setup bastante accionable, ¿no? Eh, tenemos un rango, ¿no? Después de una suba, también puede ser al revés. Rompe el soporte, fíjense que tenemos el cierre diario, incluso tenemos dos cierres abajo de esa zona y lo vuelve a recuperar, ¿sí? Eso también es un setup bastante alcista y le dio también mucha nafta porque rompió el tope, ¿no? Y esto es el máximo de agosto, así que está bastante, bastante fuerte y creería, fíjense el gráfico habla por sí solo, que todavía le queda suba al Nasdaq, ¿sí? El semanal también, fuertísimo, muy fuerte, muy buen cierre. Y de vuelta, 13.600, 13.500 es clave para seguir manteniendo por lo menos esta fuerza. Si nos metemos abajo de ahí, diría probablemente que volvemos a la zona de 12.600. El mercado seguiría alcista, pero bueno, es una corrección bastante considerable. Abajo de 12.650, 12.600 sí creo que va a haber un reversal bastante, bastante feo, por lo menos en la zona de 11.700, 11.500, ¿sí? Así que con cuidado, pero bueno, por ahora sigue muy, muy fuerte. El Dow sigue bastante haciendo nada. Sí, la verdad que no. Sí, espera un segundo, voy a tomar un poco de agua. El Dow sigue bastante haciendo nada. Si la tuviera que definir, no hay mucho que decir, la verdad, ¿no? Pero también tendríamos un setup similar al Nasdaq, por ahí un poquito más sucio, porque tenemos este mínimo, lo mismo cerró, lo recuperó el otro día, los perdió, lo recuperó el otro día, ¿no? Sucio, 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 pero yo diría que califica mientras esté arriba de esa zona, que sería 13.350, 33.350, perdón. Lo veo bien y de largo plazo arriba de los 33.000, ¿sí? Pero sigue pegadísimo, la verdad que no está haciendo mucho el viejo confiable Dow. Pero bueno, cualquier consolidación es buena, ¿no? Mientras no pierda los 33.000, ¿sí? De largo. Y de corto diría que si pierde 33.300 probablemente vuelva a 33.000, ¿sí? No hay mucho más, la verdad que es un embole. El Russell está en una muy buena zona, que eran los mínimos de 1.700 puntos. Fíjense que tocamos 1.700, consolidó, tocó de vuelta, consolidó por un muy buen tiempo. ¿Esto cuánto es? Desde el 25 de abril hasta el 18 de mayo, casi un mes, ¿sí? De consolidación. Lo rompió anteayer, ayer también buen día y hoy lo usó como soporte, ¿sí? Les diría, por eso me gusta dónde está el Russell, porque el riesgo es bastante más bajo. Les diría que mientras banque los 1.765 puntos, lo más probable es que use esto como soporte y apunte a la zona de 1944 y 2061. Sí. No, perdón, 2061, 2000 puntos, 2010 puntos, perdón. Y si pierde los 1765, lo más probable es que vuelva a mínimos. ¿Sí? Pero está bastante bien, está aplacado, ¿sí? Lo cual es muy bueno después de la terrible volatilidad que tuvimos desde que se inició todo este tema de la crisis de los bancos regionales. Es bueno, ¿no? Que tengamos un poquito que se empiece a aplacar la volatilidad. También tenemos, bueno, vela envolvente. Así que creería que el Russell quiere ver arriba. ¿Sí? El Russell además está muy atrasado con todo el resto del mercado en modo muy alcista, excepto el Dow, perdón. Pero creería que de acá va a intentar reconstruirse por lo menos a esa zona que mencionamos recién. Ya con índices estamos. Vamos a pasar al Bitcoin, que tampoco es mucho. Tuvimos. ¿Qué es esto? Ahí está. La verdad que, ¿se acuerdan? Yo decía abajo 27.000. Me ponía bajista, la verdad que bastante para esperar esta zona. 25 hasta 24.500. Y lo que estoy viendo ahora, que me evitaría ponerme mucho más bajista, salvo que perdamos 25.800, y ahí sí que creo que vamos a ir a 25, 24, es que el viernes pasado, ¿sí? Dejó un SFP. ¿Sí? Fíjense este mínimo, ¿sí? Este mínimo más o menos
27 de marzo de este año contra este mínimo, ¿no? Fíjense que esta vela fue muy, muy contundente cuando estaba sucediendo en ese momento. Y lo que pasó fue que la vela recuperó básicamente casi toda la caída y encima cerró arriba de este mínimo, ¿no? Entonces está dejando un SFP. En mi experiencia personal, SFPs y lo que es desvíos, como lo que mostré en Nasdaq, funciona la mayoría de las veces, y las veces que he ido en contra de eso, la verdad que me ha ido muy mal. Entonces, la señal que esperaría yo es que el Bitcoin se ponga abajo de 25.800 y ahí sí creería que vamos a ir bastante más abajo. Pero mientras se mantenga arriba de 25.800, creería que por lo menos se va a intentar recomponer acá y va a intentar ir de vuelta a los máximos, ¿sí? La verdad que el semanal tampoco está muy lindo como para darme 100% de confianza de que el SFP está interesante, pero bueno, el SFP está y no me gusta negar su existencia, ¿no? Fíjense, el semanal, la verdad es que también dejó un SFP, y fíjense que la última vez que dejó un SFP el Bitcoin fue acá, y la vez desde que tuvimos SFP en base cierre, al último máximo fue un 40%. ¿Sí? Entonces acá también se ve el SFP. ¿Sí? Acá. Entonces diría agresivo, o sea, si uno se quisiera adelantar al movimiento, abajo de 26.500, creería que ya estaría bastante en peligro el SFP de ser invalidado, porque cerraría abajo de este mínimo, ¿sí? Y ya, si cierra acá, ¿viste? Así, está, pero ya esto empieza a verse mucho más débil. Y 100% seguro abajo de 25.800. Y ahí creería sí que vamos a ir a esta zona y probablemente con una fuerza que deja algún tipo de mecha. Y bueno, abajo de 24.300 base cierre semanal, probablemente volvamos a estos mínimos. ¿Sí? Pasamos a la dominancia para cerrar un poquito el tema. El diario no me dice mucho. Lo que sí me estaría hablando bastante es el semanal, que también, fíjense que tuvimos un fallo, un desvío, ¿no? Acá, ¿sí? Contra estos máximos. Y por ahora creería que esto va a intentar bajar, ¿no? Como habíamos dicho, primera medida 44,3. Y si falla ahí, me diría, vamos a hacerlo más fácil, porque en realidad me interesa más esto como un bloque. ¿Sí? Ahí, esta zona. Y si falla esta zona, diría que probablemente volvamos a este bloque acá en mínimos. Básicamente eso. Pero por ahora sigue bearish, siempre y cuando no se meta arriba de 48,5. Arriba de 48,5 diría que esto es una trampa y el desvío quede invalidado y probablemente vaya a los 53. ¿Sí? Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Por suerte no hubieron ganas de tosar, pero bueno. Nos vemos la semana que viene, que tengan un muy buen fin de semana. Y recuerden que el viernes que viene, no, perdón, el lunes que viene no, el otro es feriado en Estados Unidos. Hasta luego.